Las luces de Valencia brillaban con intensidad aquella noche, reflejando la alegría que normalmente llenaba el aire durante las fallas. Sin embargo, en mi interior, solo había sombras. Llevaba 7 años casada con Tomás, y la rutina se había convertido en una compañera silenciosa pero constante. La falta de conexión emocional se había vuelto palpable. Las conversaciones eran cada vez más superficiales, y las risas que solían llenar nuestro hogar se habían desvanecido. El cumpleaños de Tomás se celebraba en nuestra casa. Había hecho todo lo posible para que fuera especial, decoraciones coloridas, tapas típicas y una tarta de chocolate que había encargado con esmero. Los amigos y familiares llegaban uno tras otro, pero yo me sentía distante como si estuviera observando desde un rincón oscuro. La música sonaba alegremente, pero mis pensamientos estaban atrapados en un ciclo de insatisfacción. En medio de las risas y los brindis apareció Javier, el sobrino de Tomás. No lo había visto desde hacía tiempo, su juventud y energía contrastaban con mi sensación de estancamiento. Era un chico encantador con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Lo saludé con un abrazo forzado, tratando de ocultar mi incomodidad. «Tía. ¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo él, su voz llena de entusiasmo. «¿Cómo has estado?». La pregunta me sorprendió. Nadie me preguntaba cómo estaba realmente. A menudo me encontraba respondiendo a la superficialidad del bien, o todo en orden. Pero algo en su mirada me hizo querer abrirme. «He estado ocupada», respondí evasivamente. A medida que la noche avanzaba, me encontré buscando excusas para acercarme a él. Era como si Javier representara una conexión perdida en mi vida, un recordatorio de lo que alguna vez había sido emocionante y vibrante. En un momento dado, lo vi sentado solo en el jardín mientras los demás disfrutaban dentro. Sin pensarlo 2 veces, decidí unirme a él. «¿Te gusta la fiesta?», pregunté mientras me acomodaba a su lado. «Es divertida», respondió él, «pero creo que todos están más interesados en sus propios mundos». Su observación resonó dentro de mí. Era cierto, todos parecían atrapados en sus propias vidas sin notar la desconexión que nos rodeaba. A medida que hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, sentí una chispa de emoción fluir entre nosotros. De repente me di cuenta de que no recordaba la última vez que realmente me había sentido emocionada por algo. La rutina diaria había ahogado mis deseos y anhelos hasta convertirlos en ecos lejanos. La noche continuó y las copas se llenaron nuevamente, el ambiente festivo se intensificó a medida que avanzaban las horas. Miré hacia adentro y vi a Tomás conversando animadamente con sus amigos. Su risa era contagiosa para todos menos para mí, yo seguía sintiéndome como un espectador ajeno a esa felicidad. Javier interrumpió mis pensamientos al ofrecerme una copa de vino tinto. «Esto te hará sentir mejor», dijo con una sonrisa cómplice. Lo acepté sin pensarlo 2 veces, era una pequeña forma de escapar del peso del matrimonio monótono al menos por unos momentos más. Mientras charlábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados, el tiempo pareció detenerse por un instante. Sin embargo, cada rayo de alegría estaba teñido por la culpa latente que comenzaba a formarse en mi pecho por estar tan cerca del sobrino de mi esposo. Esa cercanía provocó preguntas inquietantes: ¿qué significaría todo esto? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo estaba surgiendo entre nosotros? Cuando finalmente regresamos al interior para continuar la celebración, sentí un vacío creciente al ver a Tomás rodeado de amigos, su atención estaba completamente lejos de mí. La distancia emocional entre nosotros era abrumadora. A medida que avanzaban las horas y el ambiente festivo continuaba su curso natural, decidí retirarme al baño para intentar recomponerme antes del final del evento. Mientras miraba mi reflejo en el espejo iluminado por luces tenues, no podía evitar cuestionar mis decisiones pasadas y lo que realmente quería para mi futuro. La fiesta terminó poco después. Los invitados comenzaron a marcharse uno tras otro mientras yo permanecía atrapada entre mis pensamientos confusos sobre Javier y mi vida junto a Tomás. Cuando finalmente quedamos solos en casa nuevamente, el silencio era ensordecedor. Tomás intentó hablarme sobre los planes para el próximo viaje familiar, sin embargo, sus palabras caían sobre mí como hojas secas en otoño,
vacías e insignificantes ante la tormenta emocional que comenzaba a gestarse dentro de mí. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa brillante de Javier y escuchaba sus palabras resonando como eco. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste emocionada? Esa pregunta se convirtió en una tormenta dentro de mí mientras enfrentaba la realidad ineludible. Algo tenía que cambiar o seguiría atrapada en esta monotonía eternamente. El día siguiente llegó sin compasión. Desperté sintiendo el peso del secreto recién descubierto entre Javier y yo como una carga insoportable sobre mis hombros cansados. Mientras preparaba café para Tomás antes de irse al trabajo, sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto. Pero aquel día no sería fácil ni sencillo. Las emociones reprimidas comenzaban a salir a flote con fuerza imparable mientras lidiaba con los ecos del pasado y las posibilidades inciertas del futuro frente a mí. Las horas pasaron, y el peso del secreto se hacía más pesado. Mientras Tomás se preparaba para salir, su rutina habitual me resultaba un recordatorio punzante de la vida que llevaba. Las risas de los niños en el parque cercano resonaban en mis oídos, pero la alegría parecía lejana. Al terminar de preparar el desayuno, mi mente divagaba hacia Javier. Él había estado presente en la fiesta de cumpleaños de Tomás, un joven de 25 años con una mirada que a veces parecía ver más allá de lo superficial. Su risa era contagiosa, y había algo en su forma de escucharme que me hizo sentir valorada. Esa atención se convirtió rápidamente en un refugio para mí, un lugar donde podía dejar atrás la monotonía. Después de que Tomás salió por la puerta, decidí dar un paseo por el barrio. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras caminaba. Las calles estaban adornadas con carteles coloridos anunciando las próximas fallas, una celebración que siempre había disfrutado. Pero este año, la idea de las festividades no me emocionaba tanto como antes. Al cruzar una plaza, vi a Javier sentado en una terraza con unos amigos. Su risa resonó en el aire y me hizo dudar un instante. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza al acercarme. Él levantó la mirada y sonrió al verme. «Hola», exclamó. «¿Te unes a nosotros?» La invitación era tentadora, pero también me llenó de culpa. Era el sobrino de mi esposo, ¿cómo podía ser tan imprudente? Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión que parecía tan ausente en casa. Acepté su invitación y me senté junto a él. La conversación fluyó con facilidad. Compartimos historias de nuestra infancia y reímos sobre anécdotas familiares. Cada palabra intercambiada se sentía como un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. «A veces siento que estoy atrapado», dijo Javier mientras jugaba nerviosamente con su vaso. «La familia espera mucho de mí». Sus palabras resonaron en mí, también yo sentía esa presión constante por cumplir con las expectativas familiares. La monotonía del matrimonio no solo era mía, él también lidiaba con sus propias cadenas invisibles. Mientras hablábamos, el ambiente festivo a nuestro alrededor se desvaneció, solo existíamos él y yo en ese momento compartido. Sin pensarlo dos veces, nuestras manos se encontraron sobre la mesa y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios cuando nuestros ojos se encontraron intensamente. En ese instante vulnerable, nos besamos. Fue un roce suave pero lleno de promesas no dichas, un momento robado del tiempo donde todo lo demás desapareció. La realidad volvió rápidamente como una ola fría al romperse contra las rocas. Recordé quién era y lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por esos instantes fugaces. Me separé lentamente de él y vi cómo sus ojos reflejaban confusión y deseo. «Esto es complicado», murmuré sin saber si estaba hablando para mí o para él. Javier asintió lentamente comprendiendo la complejidad del momento que acabábamos de compartir. Nos despedimos con promesas vagas de volver a vernos pronto, pero ahora había algo más entre nosotros, una tensión palpable que no podría ignorar. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de rutina y otro lleno de incertidumbre e intensidad emocional. Al entrar a casa, Tomás estaba viendo televisión en la sala. Su presencia era reconfortante pero también opresiva. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del beso seguían danzando en mi mente como sombras inquietas.
La culpa comenzaba a hacer mella en mí mientras intentaba justificar mis acciones ante la imagen reflejada en el espejo al amanecer. Las semanas siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde cada beso se sentía como un acto prohibido cargado de emoción reprimida y miedo al descubrimiento. Javier siempre encontraba maneras ingeniosas para vernos sin levantar sospechas, cafés apresurados después del trabajo o paseos breves por parques menos concurridos. Sin embargo, cada encuentro aumentaba mi carga emocional, el sentido del deber hacia Tomás crecía junto con mis sentimientos por Javier. Sabía que estaba cruzando líneas peligrosas que podrían tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Una tarde decidí invitar a Javier a dar un paseo por uno de esos parques escondidos donde podríamos hablar sin ser vistos ni escuchados por familiares curiosos o vecinos chismosos. El aire fresco traía consigo risas lejanas y aromas familiares. Todo parecía perfecto hasta que comenzamos a hablar sobre nuestras vidas más allá del romance clandestino. No quiero ser solo tu secreto, dijo Javier mirándome fijamente. Quiero ser parte importante de tu vida. Su declaración me dejó atónita, era una verdad difícil de aceptar cuando sabía lo que eso significaría para ambos si decidiera seguir adelante con esta relación prohibida. No sé si puedo hacer eso, respondí sinceramente. Mi vida está complicada como está. El silencio se instaló entre nosotros mientras caminábamos lentos por el sendero cubierto de hojas secas. La tensión acumulada nos llevó nuevamente hacia ese momento íntimo, nuestros labios se encontraron otra vez bajo el cielo despejado mientras las estrellas comenzaban a brillar tímidamente sobre nosotros. Cuando nos alejamos uno del otro esta vez, sabía que había cruzado otro límite invisible e irremediable hacia lo desconocido. Las emociones eran intensas pero también aterradoras, cada beso significaba más complicaciones futuras. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca mientras luchaba contra mis sentimientos encontrados, amor por Javier y lealtad hacia Tomás coexistían dentro mío como fuerzas opuestas arrastrándome hacia direcciones diferentes e irreconciliables. Esa noche recibí una llamada inesperada justo cuando pensaba que podría encontrar algún tipo de paz mental. Era Tomás preguntando cuándo llegaría a casa después del trabajo social programado para esa semana. La llamada de Tomás resonó en mis oídos como un eco distante mientras intentaba encontrar palabras que no llegaban. ¿Cuándo llegarás a casa?, preguntó con esa voz familiar que solía ser un refugio. Pero en ese momento, la rutina de su pregunta me pareció una carga más. En un rato, respondí, tratando de mantener la calma. La conversación fue breve y al colgar, el silencio se volvió abrumador. No podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado entre Javier y yo. Cada encuentro se sentía más intenso, como si estuviéramos construyendo un mundo propio en medio del caos de nuestras vidas. Recordaba el rincón del barrio donde solíamos encontrarnos, un pequeño parque escondido entre edificios antiguos, donde los niños jugaban y las risas flotaban en el aire. Era nuestro refugio anónimo, lejos de las miradas curiosas y las expectativas familiares. Esa tarde decidí ir allí, buscando claridad en medio del torbellino emocional que me envolvía. Al llegar, vi a Javier sentado en un banco bajo la sombra de un naranjo, su mirada perdida en el horizonte. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza al verlo. Él sonrió al verme y ese gesto simple encendió una chispa en mi interior. ¿Pensabas que no vendrías?, preguntó con una mezcla de alivio y picardía. Tenía que hacerlo, respondí mientras me sentaba a su lado. La conversación fluyó naturalmente, como si no existiera nada más que ese momento compartido. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra parecía cargar un peso diferente, estábamos explorando territorios prohibidos sin darnos cuenta. Poco a poco, la atmósfera cambió. La tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. Miré sus ojos y vi reflejada la misma búsqueda desesperada por conexión que yo sentía. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. Nuestros labios se encontraron en un impulso casi instintivo, fue un roce suave al principio, como si ambos temieran romper la burbuja que habíamos creado. Pero pronto se convirtió en algo más profundo y urgente, una mezcla de deseo reprimido y necesidad emocional que había estado latente durante tanto tiempo.
Cuando nos separamos, ambos respiramos pesadamente como si hubiéramos estado sumergidos bajo el agua demasiado tiempo. Esto es complicado, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Lo sé, dijo Javier con sinceridad en su voz. Pero no puedo evitarlo. La noche caía sobre Valencia mientras nos quedábamos sentados allí, envueltos por el murmullo lejano de las fiestas de las fallas que comenzaban a cobrar vida alrededor nuestro. Las luces brillantes y los sonidos festivos parecían burlarse de nuestra situación. Todos celebraban mientras nosotros luchábamos con nuestros propios demonios internos. El ambiente festivo contrastaba con la tormenta emocional que habitaba dentro de mí. Sentía como mi matrimonio se desmoronaba lentamente bajo el peso de este secreto compartido. Cada risa lejana era un recordatorio del hogar que había construido con Tomás y lo frágil que se había vuelto todo. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté inquieta, mirando hacia los lados como si esperara ver algún conocido aparecer por casualidad. No pasará nada, respondió él con confianza desbordante. Este lugar es nuestro. Pero esa seguridad me pareció engañosa, sabía muy bien que esa burbuja podría estallar en cualquier momento. Aún así, algo dentro de mí anhelaba seguir adelante, experimentar cada momento robado a la rutina monótona que había definido mis últimos años. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas emocionantes junto a Javier y otro lleno de responsabilidades y expectativas junto a Tomás. La lucha interna era abrumadora, cada paso hacia adelante parecía arrastrarme 2 pasos atrás hacia mi realidad actual. Al entrar al hogar familiar, la luz tenue del salón iluminó mis pensamientos confusos mientras buscaba una forma de actuar normalmente ante Tomás. Él estaba sentado frente al televisor viendo una serie sin interés aparente, su presencia era reconfortante pero también dolorosa al mismo tiempo. Hola, dije tratando de sonar despreocupada mientras me dejaba caer en el sofá junto a él. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondí automáticamente sabiendo muy bien que eso no era cierto. La verdad era mucho más complicada y oscura, no podía compartirlo todo sin destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Tomás giró su cabeza para mirarme brevemente antes de volver a centrarse en la televisión. Esa falta de conexión me hizo sentir aún más sola. Su mirada distante me recordó lo fácil que era perderse uno en las rutinas diarias sin darse cuenta del vacío emocional creciente entre nosotros. Mientras él seguía absorto en su programa, mis pensamientos vagaron hacia Javier. Sus ojos brillantes llenos de vida y promesas ocultas contrastaban drásticamente con la apatía silenciosa que había comenzado a definir mi matrimonio. A medida que las horas pasaban lentamente aquella noche, me debatí entre quedarme o huir hacia lo desconocido nuevamente. Sabía perfectamente cuál sería el camino más fácil pero también más doloroso para todos involucrados. Finalmente decidí irme a dormir antes de perderme completamente entre mis pensamientos oscuros e inquietantes sobre lo inevitable. Esta relación secreta tenía fecha límite escrita sobre ella desde su inicio. La culpa seguía acechándome como una sombra persistente mientras cerraba los ojos tratando inútilmente de encontrar consuelo en los recuerdos felices del pasado junto a Tomás. Pero esos momentos parecían desvanecerse rápidamente ante la nueva realidad creada junto a Javier. El día siguiente llegó con promesas inciertas. Debía enfrentar mis sentimientos nuevamente mientras trataba desesperadamente mantener todo bajo control ante mi esposo y las expectativas familiares aplastantes que nunca cesaban. Las fallas continuaban llenando Valencia con alegría desbordante mientras yo luchaba por encontrar sentido entre todo este caos emocional creado por decisiones impulsivas. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una luz que parecía burlarse de mi confusión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, al despertar junto a él, la realidad se asentaba como un peso en mi pecho. Pasamos la noche juntos, y aunque había momentos de felicidad genuina, también había sombras que acechaban en cada rincón de mi mente. Miré su rostro dormido, una mezcla de tranquilidad y juventud que contrastaba con la vida que había construido a lo largo de los años. Su presencia era un refugio, pero también un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La culpa se deslizó entre mis pensamientos, recordándome que cada sonrisa compartida era un ladrillo más en la muralla que levantaba entre mi vida actual y esta nueva posibilidad. Decidí levantarme antes de que él despertara. Necesitaba tiempo para pensar.
La cocina olía a café recién hecho cuando llegué al comedor. Me preparé una taza, tratando de encontrar consuelo en el ritual cotidiano mientras el bullicio festivo de las fallas resonaba desde las calles cercanas. El sonido del estallido de los petardos me trajo recuerdos de tiempos más simples, cuando las preocupaciones eran menores y las risas llenaban el aire. Mientras tomaba sorbos lentamente, el teléfono sonó inesperadamente. Era él. Mi esposo. Su voz sonó familiar y distante al mismo tiempo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Preguntó con esa dulzura que solía hacerme sentir especial. Bien, solo disfrutando del día, respondí con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Vas a salir hoy? Hay una fiesta familiar más tarde, dijo sin saber lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. La mención de la fiesta me hizo dudar. La idea de enfrentar a mi familia mientras llevaba este secreto sobre mis hombros era abrumadora. Sí, creo que iré, murmuré antes de colgar rápidamente. A medida que avanzaba el día, intenté sumergirme en las festividades, pero todo parecía sombrío y distante. Las calles estaban llenas de colores vibrantes y risas contagiosas, sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja opaca donde nada podía penetrar mi ansiedad. El encuentro con el sobrino ese día no fue planeado, simplemente sucedió mientras caminaba por el mercado local buscando flores para llevar a la fiesta. Él apareció entre la multitud como un rayo de luz inesperado. Hola. Saludó con una sonrisa amplia. No esperaba verte aquí. Su presencia me hizo sentir viva nuevamente, era como si los colores del mundo regresaran a mí por un momento. Pero la alegría fue efímera cuando recordé lo prohibido de nuestra relación. Estaba buscando algunas flores, respondí tratando de mantener un tono casual. ¿Te gustaría acompañarme a probar algunos buñuelos? Sugirió con entusiasmo genuino. A pesar del temor latente en mi interior, accedí. Nos sentamos en una pequeña terraza donde el aroma del chocolate caliente combinaba con el aire festivo alrededor nuestro. Hablamos sobre trivialidades y reímos como si no existiera nada más entre nosotros aparte del momento presente. Sin embargo, cada risa traía consigo un eco profundo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba construyendo castillos en el aire mientras arriesgaba todo lo que había trabajado por años. La tarde pasó volando hasta que llegó el momento inevitable. Teníamos que separarnos para asistir a nuestras respectivas fiestas familiares. En ese instante sentí una punzada en el corazón al pensar en lo poco tiempo que pasábamos juntos comparado con lo mucho que anhelábamos estar cerca uno del otro. Cuando llegué a casa esa noche la atmósfera era tensa, mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión sin prestarme atención al principio. Su indiferencia me dolió más de lo esperado. Cada segundo se sentía como un recordatorio cruel del abismo creciente entre nosotros. Me preparé para la fiesta familiar mientras intentaba ocultar mis emociones detrás de una fachada sonriente. La casa se llenó rápidamente con risas y conversaciones animadas sobre los eventos recientes relacionados con las fallas. Todos parecían disfrutar del momento y yo solo quería desaparecer entre ellos. A medida que avanzaba la noche, mi mente divagó hacia él constantemente, su risa contagiosa, su mirada comprensiva. ¿Qué haría si alguien descubría nuestro secreto? En medio del bullicio familiar, recibí otro mensaje suyo. ¿Te gustaría escaparte esta noche? Mi corazón dio un vuelco ante la idea tentadora pero peligrosa al mismo tiempo. Sabía que debía resistirlo por respeto a mi matrimonio y por las implicaciones emocionales involucradas. Pero cuando vi su mensaje iluminándose en la pantalla del teléfono mientras todos reían a mi alrededor, me di cuenta de cuán profundamente deseaba escapar con él nuevamente. La lucha interna crecía dentro mío como un volcán a punto de erupcionar, amor versus deber, deseo versus realidad. Al final decidí responderle, sí. Fue impulsivo e irresponsable, sin embargo, no podía negar lo profundamente anhelante que se sentía esa decisión frente al vacío emocional presente en casa. Esa misma noche nos encontramos nuevamente bajo las estrellas brillantes que adornaban Valencia. Todo parecía mágico e irreal mientras nos abrazábamos bajo la luz tenue del parque escondido donde solíamos refugiarnos para escapar del mundo exterior. Los momentos compartidos fueron intensos,
cada palabra susurrada parecía romper las cadenas invisibles que ataban nuestras almas a otras expectativas sociales y familiares. Sin embargo, al despertar juntos nuevamente al día siguiente sentí una profunda pérdida dentro mío, no tenía claro cuál sería mi próximo paso ni cómo enfrentar lo inevitable. La culpa se aferró fuertemente a mí mientras contemplaba su rostro sereno dormido junto al mío. ¿Podría seguir así? ¿Podría continuar viviendo esta doble vida sin perderme completamente? A medida que los ecos festivos se desvanecían lentamente por las calles vacías durante la mañana siguiente comprendí algo vital: debía tomar decisiones pronto antes de quedarme atrapada para siempre entre dos mundos irreconciliables. El día transcurrió con una pesadez que me resultaba familiar. La rutina se había apoderado de mí, como un manto que no podía quitarme. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho se mezclaba con mis pensamientos enredados. Mi esposo entró a la cocina, su mirada fija en la pantalla de su móvil, como si el mundo digital fuera más interesante que lo que ocurría a su alrededor. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «¿Te gustaría ir al mercado después del trabajo?» Su propuesta sonó distante, casi automática. Asentí con un gesto, pero en mi interior una tormenta se desataba. La idea de salir con él me parecía un recordatorio de la vida monótona que llevábamos juntos. En cambio, mi mente viajaba hacia el sobrino, hacia los momentos robados y las palabras que aún resonaban en mi corazón. Mientras él hablaba sobre las compras, mis pensamientos divagaban hacia el parque donde habíamos compartido risas y secretos. Recordé cómo nos habíamos encontrado allí por casualidad, riendo mientras tratábamos de mantener nuestra relación en secreto. La presión social y familiar me oprimía cada vez más, el miedo a ser descubierta crecía con cada día que pasaba. Al llegar la tarde decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejarme. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y el ambiente festivo comenzaba a manifestarse en los colores vibrantes de las pancartas y en los aromas de las tapas que emanaban de los bares locales. Sin embargo, todo eso me resultaba ajeno, mi mente estaba atrapada entre dos mundos. De repente, al cruzar una esquina, me encontré con Marta, una amiga de toda la vida. Su sonrisa era cálida y genuina, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «¿Cómo estás? Te he visto un poco distante últimamente», dijo ella mientras caminábamos juntas. «Oh, ya sabes cómo es la vida», respondí evasivamente. Marta se detuvo y me miró fijamente. «A veces hay que arriesgarse por amor», afirmó con seriedad. «No siempre es fácil encontrarlo». Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. ¿Era eso lo que necesitaba? ¿Un consejo sobre amor cuando yo misma estaba atrapada en una maraña de emociones contradictorias? A veces uno tiene que ser valiente, continuó ella. No puedes dejar que el miedo te paralice. Las palabras flotaban entre nosotras mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos. Quería gritarle todo lo que estaba viviendo, quería compartir mis dudas y miedos sobre el sobrino y nuestra relación clandestina. Pero no podía hacerlo, el peso del secreto era demasiado grande. Al despedirme de Marta, sentí una mezcla de gratitud y frustración. Ella tenía razón, necesitaba tomar decisiones antes de perderme completamente en esta dualidad insostenible. Esa noche, cuando regresé a casa, noté algo diferente en mi esposo. Su mirada era más penetrante y su comportamiento más atento, parecía haber notado algo extraño en mí. ¿Estás bien? «Te veo distraída», preguntó mientras cenábamos. La pregunta me hizo sentir expuesta. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba sintiendo sin romper todo lo que habíamos construido juntos? «Solo cansancio del trabajo», respondí rápidamente. Su expresión se suavizó momentáneamente antes de volver a sumergirse en sus pensamientos. Mientras él hablaba sobre sus planes para el fin de semana, yo no podía evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí, entre un matrimonio gris y un amor prohibido lleno de promesas no cumplidas. Esa noche fui incapaz de dormir bien, las imágenes del sobrino invadían mi mente mientras contaba las horas hasta el amanecer. La culpa se había convertido en un compañero constante, cada rayo de sol parecía recordarme lo incorrecto que era todo esto. Finalmente llegó el viernes y decidí reunirme con él nuevamente después del trabajo.
El lugar elegido fue un bar pequeño donde solíamos ir antes de empezar esta aventura secreta, un lugar donde nuestras risas podían mezclarse con el aroma a paella sin despertar sospechas ajenas. Al llegar allí, sentí una mezcla de ansiedad y emoción al verlo esperándome junto a la barra. Su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo por unos momentos fugaces. «Te he echado mucho de menos», dijo al acercarse para darme un abrazo sutil pero cargado de significado. Mientras conversábamos sobre trivialidades para mantener las apariencias ante los demás clientes del bar, no pude evitar notar cómo su mirada se posaba sobre mí con intensidad renovada. Sin embargo, cada risa compartida llevaba consigo una sombra, la inminente posibilidad de ser descubiertos acechando como un depredador oculto entre sombras familiares. En medio de nuestra conversación ligera y risueña, sentí una punzada aguda al recordar las palabras de Marta: a veces hay que arriesgarse. Pero, ¿qué significaría arriesgarse realmente? ¿Confesarle a mi esposo lo sucedido o seguir escondiéndome detrás del velo del secreto? El tiempo pasó volando mientras discutíamos sobre cosas triviales hasta que finalmente nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Ese contacto fue suficiente para encender nuevamente esa chispa entre nosotros. Pero justo cuando empezamos a hablar sobre nuestros sentimientos más profundos, sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba exactamente esa noche. Mi corazón se detuvo por un instante al leer sus palabras. Sabía perfectamente qué implicaría si llegara a enterarse. La tensión creció rápidamente entre nosotros como si estuviéramos atrapados dentro de una burbuja frágil lista para estallar ante cualquier movimiento brusco o palabra equivocada. Decidí responder rápidamente afirmando que estaba con unas amigas tomando algo después del trabajo. Sabía muy bien cuán fácil podía romperse esa frágil confianza construida durante años simplemente por unos minutos descuidados hablando con él desde este lugar clandestino. Mientras colgaba tras enviar ese mensaje lleno de mentiras piadosas, sentí como la realidad comenzaba a cerrarse como un abrazo apretado e incómodo alrededor mío. Debía elegir pronto entre seguir adelante o enfrentar las consecuencias inevitables. El día que mi esposo sugirió el viaje familiar, una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo. Un viaje a la playa en pleno verano con los niños y él. La idea parecía idílica, pero para mí era un recordatorio de las cadenas que me ataban a una vida que ya no me llenaba. La fecha se acercaba rápidamente y mientras él hablaba entusiasmado sobre las actividades que podríamos hacer juntos, mi mente se perdía en pensamientos contradictorios. ¿Por qué no llevamos a Miguelito? Le encantaría ver el mar, dijo mi esposo, su voz rebosante de alegría. Miguelito era el sobrino de mi esposo, pero también el hombre que había revivido en mí emociones olvidadas. La idea de compartir ese espacio con él me llenaba de inquietud. El viaje prometía ser un momento de unión familiar, pero también significaba esconder mis sentimientos bajo capas de normalidad y sonrisas forzadas. Cada vez que pensaba en la playa, imaginaba cómo sería ver a Miguelito allí, riendo y jugando con los niños mientras yo intentaba actuar como si nada estuviera sucediendo entre nosotros. La noche antes de partir, la tensión se hizo palpable. Me encontraba sentada en la terraza, mirando las luces parpadeantes del vecindario. Las risas distantes de otros vecinos disfrutando del verano resonaban en mis oídos. El aire estaba impregnado del aroma a paella que cocinaban en casa de al lado. Pero yo no podía disfrutarlo, las dudas me consumían. De repente el sonido del timbre rompió mis pensamientos. Era Miguelito. Había decidido pasar por casa para despedirse antes del viaje. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de alegría y culpa. Era como si cada mirada suya recordara lo prohibido entre nosotros. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa al entrar. «Hola», respondí, intentando ocultar mi inquietud. Nos sentamos juntos en la terraza, hablando sobre el viaje inminente y cómo los niños estaban emocionados por ver el mar. Sin embargo, cada palabra parecía una máscara que cubría lo que realmente sentíamos. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y fue como si un rayo eléctrico recorriera mi brazo. ¿Te imaginas lo divertido que será?, preguntó él con entusiasmo. Asentí sin poder articular una respuesta sincera. En lugar de eso, mis pensamientos divagaban hacia lo que significaría pasar días enteros juntos sin poder ser honestos sobre lo que había entre nosotros.
Al día siguiente partimos hacia la playa bajo un sol abrasador. La atmósfera familiar era cálida y alegre, los niños gritaban emocionados mientras corrían hacia la orilla. Sin embargo, cada risa resonante solo aumentaba mi sensación de estar atrapada en una burbuja irreal. Mientras los niños jugaban con sus cubos y palas en la arena dorada, yo me encontraba observando a Miguelito desde lejos. Él sonreía mientras ayudaba a construir un castillo de arena, sus ojos brillaban bajo el sol como si todo fuera perfecto. Pero yo sabía que esa perfección era solo superficial. A medida que avanzaba el día, las interacciones entre nosotros se volvían más tensas. Cada vez que cruzábamos miradas había un silencio cargado de significado no expresado, una conexión secreta latente bajo la superficie familiaridad del entorno. Esa noche decidí dar un paseo por la playa para despejarme un poco después de cenar. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba descalza sobre la arena caliente aún tibia por el sol del día anterior. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, al girar vi a Miguelito acercándose. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz suave. No, es solo que necesitaba aire fresco, respondí tratando de sonar despreocupada. Nos quedamos en silencio durante unos momentos antes de que él rompiera esa calma tensa. Esto es raro, estar aquí así. Asentí lentamente mientras miraba al horizonte oscuro donde el mar se perdía en la noche estrellada. Sí, es complicado. Miguelito dio un paso más cerca, su mirada intensa buscó la mía en medio de esa oscuridad compartida donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo. Quiero hablar contigo, dijo finalmente. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, sabía exactamente a qué se refería pero no estaba segura si estaba lista para escuchar lo que tenía para decirme. ¿Sobre qué?, pregunté cautelosamente. Sobre nosotros, sobre esto, indicó con un gesto amplio hacia todo lo que nos rodeaba, la playa iluminada por la luna y las olas rompiendo suavemente contra la orilla. No sé si deberíamos, murmuré sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Pero él continuó, no quiero seguir ocultándolo. La presión creciente dentro mío parecía estallar cuando nuestras manos finalmente se encontraron firmemente esta vez, no había vuelta atrás ahora y eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. Regresamos al hotel sin decir más palabras, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros esa noche pero también éramos conscientes del abismo emocional al cual nos enfrentábamos y decidíamos seguir adelante con nuestra relación secreta. Los días siguientes transcurrieron entre risas familiares y momentos robados donde nuestras miradas decían más que 1000 palabras, cada encuentro furtivo alimentando tanto nuestra conexión como nuestro miedo al descubrimiento inevitable. Una tarde mientras jugábamos todos juntos en la playa escuché a mi esposo mencionar casualmente, quizás deberíamos hacer esto más seguido. Su comentario resonó dentro mío como una sentencia condenatoria, ¿podría seguir viviendo esta doble vida? La llegada del último día fue abrumadora, todos estaban cansados pero felices tras días llenos de diversión y sol radiante. Mientras empacábamos nuestras cosas sentí como cada objeto guardado representaba otra capa más añadida a ese secreto tan pesado sobre mis hombros. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier desliz podría destrozar todo lo construido hasta ahora, tanto con Miguelito como con mi esposo y los niños quienes confiaban plenamente en mí como madre y esposa ejemplar. Al salir del hotel noté cómo Miguelito me observó desde lejos. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos eternos antes de perderse entre risas infantiles nuevamente mientras nos dirigíamos hacia el coche familiar cargado hasta arriba con recuerdos temporales pero pesados como rocas sobre nuestro futuro incierto. La tensión acumulada durante esos días comenzó a tomar forma tangible cuando llegamos a casa. Cada rincón conocido parecía ahora lleno de secretos ocultos e insatisfacción latente esperando ser revelada. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. La tensión entre Miguelito y yo se había intensificado en cada mirada furtiva, cada roce accidental. Al llegar a casa, el silencio se instaló como un manto pesado. Mi esposo, ajeno a todo, revisaba su correo en la mesa del comedor mientras yo intentaba despojarme de la inquietud que me acompañaba. ¿Todo bien?, preguntó él sin levantar la vista de la pantalla. Su tono era casual, pero había algo en su voz que resonaba con una preocupación latente.
Sí, solo cansada, respondí tratando de sonar convincente. Pero en mi interior, las dudas y los miedos se multiplicaban. ¿Era correcto seguir ocultando lo que estaba sucediendo? La idea de confesarlo me aterrorizaba. La vida que había construido con él se sentía como un castillo de naipes a punto de colapsar. Esa mañana decidí dar un paseo por el parque donde solíamos ir juntos. El sonido de las risas infantiles y el aroma a churros recién hechos me envolvieron mientras caminaba sola. Era un lugar donde habíamos compartido momentos felices, pero ahora se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Mientras caminaba, el rostro de Miguelito aparecía en mi mente. Su sonrisa despreocupada y su mirada intensa me hacían sentir viva. Pero también me llenaban de culpa. ¿Cómo podía estar pensando en él cuando mi esposo confiaba en mí? La lucha interna era feroz. De repente sonó mi teléfono, era Miguelito. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. ¿Ahora? Pregunté sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Sí. Necesito saber si esto tiene sentido para ti, dijo él con sinceridad. No sé si puedo seguir así, respondí sin poder evitarlo. La verdad brotó como una corriente eléctrica entre nosotros. Nos encontramos en aquel rincón del barrio donde nadie nos conocía, el bullicio del mercado ocultaba nuestras palabras. Quiero ser sincero contigo, comenzó Miguelito, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. No puedo seguir siendo solo tu secreto. La tensión creció entre nosotros mientras la realidad nos golpeaba como una ola imparable. Si seguimos así, alguien saldrá herido, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse. Él asintió lentamente y dio un paso hacia mí, su cercanía era abrumadora. No quiero perderte, confesó antes de que nuestros labios se encontraran por primera vez desde que todo esto comenzó. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio de nuestra tormenta emocional. Sin embargo, al separarnos, la culpa volvió a invadirme con más fuerza que antes. Debo regresar, dije rápidamente, evitando su mirada. El regreso a casa se sintió como un viaje hacia lo inevitable, cada kilómetro incrementaba mi ansiedad por enfrentar a mi esposo y sus preguntas silenciosas. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un semblante pensativo. ¿Dónde has estado?, preguntó al verme entrar. Solo di una vuelta, respondí mientras trataba de mantener la calma en mi voz. Él frunció el ceño y dejó caer su teléfono sobre la mesa. Podía ver que algo le preocupaba más allá del simple hecho de no saber dónde había estado yo durante esas horas cruciales. Me parece raro que salgas sin decirme nada, dijo finalmente. Su tono era firme pero no acusador, me sentí atrapada entre sus palabras y mis secretos. Al mismo tiempo que intentaba encontrar las palabras adecuadas para justificarme sin revelar nada crucial sobre Miguelito, su mirada se posó sobre algo detrás de mí, mi bolso abierto sobre la mesa del comedor donde dejé caer mi teléfono al regresar del parque. No sé por qué tienes este mensaje aquí. Su voz ahora era fría y distante mientras levantaba el dispositivo entre sus manos temblorosas. El pánico se apoderó rápidamente de mí cuando comprendí lo que eso significaba. Miguelito había enviado un mensaje justo antes de salir hacia casa y no tenía idea de lo que contenía, un simple té extraño. Podría ser suficiente para desencadenar toda la tormenta que temía enfrentar. Es solo, comencé a decir mientras trataba desesperadamente de pensar en una excusa plausible para desviar su atención antes de abrir ese mensaje y encontrarme expuesta ante su mirada inquisitiva. Solo que interrumpió él al abrir el mensaje frente a mí sin esperar respuesta alguna. En ese instante todo pareció detenerse, los colores del mundo exterior se desvanecieron mientras esperaba lo inevitable. Los segundos pasaron como horas hasta que finalmente leyó las palabras escritas por Miguelito: no puedo dejarte ir. En ese momento su rostro cambió drásticamente, no pude discernir si estaba más dolido o enfadado al leer aquello que confirmaría todas mis peores sospechas sobre nuestra relación secreta. El silencio fue ensordecedor entre nosotros, podía sentir cómo el aire se volvía espeso e incómodo mientras él absorbía esa traición escrita frente a sus ojos atónitos. No sabía cómo reaccionaría ni qué diría después,
solo podía observar cómo su expresión pasaba por diferentes etapas desde la incredulidad hasta la decepción profunda reflejada en sus ojos apagados. «Así que esto es lo que has estado haciendo», murmuró finalmente con voz quebrada mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba explosiva cuya detonación acabara con todo lo conocido hasta ese momento. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como fantasmas irreales. Sabía muy bien lo devastador que sería enfrentar las consecuencias tras haber cruzado esa línea prohibida entre familia y deseo personal. La atmósfera en la habitación era tensa, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Mi esposo me miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. No podía soportar la idea de que todo lo que habíamos construido se desmoronara ante mis ojos. La traición pesaba sobre mí, un lastre que no podía ignorar. ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios como un susurro, pero su tono era firme. Había en sus ojos una chispa de desconfianza que nunca había visto antes. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que ocultarlo? No tenía respuestas fáciles. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero ninguna parecía lo suficientemente adecuada para explicar el caos emocional en el que me encontraba. Había estado buscando algo que no podía encontrar en nuestro matrimonio, pero eso no justificaba mis acciones. Lo siento, logré murmurar, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes. No quería hacerte daño. Él se giró, incapaz de mirarme a la cara. La decepción era palpable como un golpe en el estómago. En ese instante comprendí que mi vida había cambiado irrevocablemente. La relación con el sobrino había sido un refugio temporal, una escapatoria a la rutina y al vacío emocional, pero ahora todo estaba expuesto. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él sin volverse hacia mí. La pregunta resonó en mi mente mientras buscaba respuestas entre los recuerdos de nuestra vida juntos. 7 años compartidos llenos de momentos buenos y malos, sin embargo, la rutina había ido erosionando los cimientos de nuestra relación. El silencio se volvió ensordecedor entre nosotros. «Necesito tiempo», respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. «No sé qué quiero». Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a suceder a continuación. «Quizás deberías irte por un tiempo», sugirió con voz apagada. «Tal vez eso te ayude a aclarar tus pensamientos». Las palabras fueron como un puñetazo en el pecho. La idea de dejar nuestro hogar me aterraba y al mismo tiempo me liberaba de una carga pesada. Pero también sabía que eso significaría enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mientras recogía algunas cosas para salir, mi mente divagaba hacia el sobrino. ¿Qué pasaría con él? Había compartido momentos intensos y profundos, sin embargo, esa conexión ahora parecía un espejismo en medio del desierto emocional en el que me encontraba. Al salir de casa, sentí como las calles de Valencia me envolvían con su familiaridad y calidez. Las fallas estaban cerca, los preparativos para la fiesta comenzaban a tomar forma por toda la ciudad. El aroma a paella flotaba por los rincones mientras niños reían y corrían por las aceras adornadas con colores vibrantes. Intenté distraerme paseando por el parque donde solíamos ir juntos como familia. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos felices y risas compartidas. Sin embargo, cada paso era un recordatorio del abismo entre nosotros. Decidí buscar refugio en el bar local donde solía encontrarme con el sobrino después del trabajo. Al entrar, la música suave llenó mis oídos y traté de relajarme mientras pedía una tapa y una copa de vino tinto para calmar mis nervios. El lugar estaba lleno, risas y charlas resonaban por doquier mientras observaba a las parejas disfrutar del momento festivo previo a las fallas. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera mirando desde lejos una vida que ya no era mía. De repente vi al sobrino entrar por la puerta del bar. Su rostro iluminó mi corazón aunque también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias, amor, culpa y miedo al mismo tiempo. Se acercó a mí con una sonrisa cautivadora pero noté su inquietud al ver mi expresión sombría. «¿Qué ha pasado?», preguntó con preocupación genuina mientras tomaba asiento frente a mí. «No puedo seguir así», respondí sin rodeos, la sinceridad brotó sin filtros ni adornos. Él frunció el ceño mientras tomaba mi mano entre las suyas, su contacto era reconfortante pero también traía consigo más preguntas que respuestas.
¿Te has decidido?, insistió suavemente, sus ojos reflejaban esperanza y ansiedad al mismo tiempo. No lo sé, admití mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. Mi esposo, lo sabe todo. Su rostro palideció ante esa revelación. Entendí entonces que nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones difíciles e inesperadas consecuencias. Debemos hablar, dijo finalmente después de unos instantes cargados de tensión. Su voz temblorosa revelaba lo mucho que esta situación le afectaba también a él. Salimos del bar juntos y caminamos hacia el parque donde tantas veces habíamos compartido confidencias bajo las estrellas. Ahora todo se sentía diferente, cada paso resonaba como un eco del pasado mientras nos adentrábamos en la oscuridad del presente incierto. Esto no puede continuar así, afirmé cuando nos detuvimos bajo un árbol frondoso. Podría sentir como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente del final o del comienzo de algo nuevo. Él asintió lentamente antes de hablar. ¿Y si hablamos con tu esposo? Tal vez haya otra forma. Su propuesta me dejó paralizada. Nunca había considerado esa opción antes porque temía aún más las consecuencias emocionales detrás de cada decisión tomada hasta ahora. No sé si estoy lista para eso, respondí finalmente sintiendo como una oleada fría recorría mi cuerpo ante solo imaginarlo. Sin embargo, antes incluso de poder procesar sus palabras o formular una respuesta adecuada, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde detrás del arbusto cercano. El sonido resonó como un trueno inesperado en medio del silencio nocturno. Ambos nos giramos instintivamente hacia la fuente del ruido. Era mi esposo quien apareció repentinamente ante nosotros con una expresión furiosa e incrédula grabada en su rostro desencajado.